Este es el podcast La Sacó del Estadio. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a su podcast, se llama La Sacó del Estadio. Gracias por darle play ahí en su celular. Aquí estamos con ustedes hablándoles desde 3 puntos diferentes. Vía streaming desde Estados Unidos está Kenneth Garay, Dani Marulanda desde El Retiro y Andrés Nieto, su servidor aquí desde Santiago de Chile. Hoy vamos a ponerle etiqueta a Major League Soccer, el juego de estrellas, los 49ers, también etiqueta grande para el equipo de béisbol de Los Ángeles, los Dodgers. Hablaremos de la noche de extras que hubo, un juego de 6 horas en Grandes Ligas, de eso nos habla ahora y tiene el rollo Dani Marulanda. De rugby, el Mundial Femenino, porque Colombia tiene posibilidades de ir al repechaje, y de la Champions League, donde llegaron equipos de Moldavia, Ucrania y eliminaron al Mónaco, no llegó a la fase de grupos. De eso estaremos, y obviamente los Juegos Paralímpicos, que como siempre nos traen unas historias bellísimas que vamos a relatar aquí en este podcast, así como lo hicimos en nuestro Twitter Space. Este podcast tiene espacio en Twitter los miércoles en la tarde a las 5 de la tarde hora de Colombia, 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y de Chile. Empecemos entonces con Garay, porque Ricardo Pepi nació en Texas y creció mirando partidos de la Liga Mexicana de Fútbol. Y ayer fue definitivo en el juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX. La historia, lo que usted no sabe, aparte del resultado, que ganó un equipo, pero hay unas historias muy buenas que nos va a contar ahora Kenny Garay. Hola, Kenny. ¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Aquí estamos, desde Alaska hasta la Patagonia. Gracias a todos en La Sacó del Estadio Podcast. Oiga, Andrés. Sí, señor. Dani, resulta que esta mañana, cuando fui a saludar al Puma Daniel Reyes en Unánimo, mi compañero mexicano. Pero es que le dice el Puma y es el mismo Barracudo, ¿no? El mismo Barracudo, sí, exacto, en Twitter. Sí. Más conocido como Barracudo. Como Barracudo. Resulta que me dijo el productor, salúdelo diciéndole así: 3-0, 3-0, 3-0. Acuérdese que en una época Estados Unidos le ganaba, y le ganó varias veces 2-0, a México en competiciones de eliminatorias y demás, cuando jugaban en Columbus, Ohio. Bueno, ahora viene Estados Unidos de ganarle final de la Copa de Naciones, final de Copa Oro, y ayer resulta que la cargada, la burla, el momento de molestar a los amigos era ese, sí, que le ganó también la Liga, el equipo de los mejores de la MLS, al equipo de los mejores de la Liga MX. Fueron a definición desde el punto penal. Los tienen de hijos ahora. Por eso es lo del 3-0 con acento. Bien, bien. Porque en aquella época todos le decían a los mexicanos 2-0, porque ganaba Estados Unidos 2-0 constantemente. Bueno, sí, en esta ocasión se dio este experimento, muy buen experimento, le cuento. Funcionó, ¿no? O sea, llegó mucha gente al estadio. No, y la gente se prendió. ¿Sabe cuándo se empezó a prender la gente? ¿Cuándo? Con la competencia de habilidades que ganó México hace un par de noches. Ah, qué bien. Y ayer ganó que ganó México, no, que ganó la Liga MX, y ayer ganó la MLS. Y queda claro que cualquier competición, discusión, rivalidad sana deportiva entre Estados Unidos y México es bienvenida. Se va a dar año tras año. Este muchacho del que usted habla, Ricardo Pepi, juega en el Dallas de la MLS. Sí. Pepi ha representado a Estados Unidos en divisiones inferiores, en sub-20, sub-17, pero puede jugar también en México. Se dice que lo estaría llamando el Tata Martino y que Pepi ya habría decidido con sus papás, ¿sí?, jugar en la selección mexicana de mayores. Qué bien. Puede optar por una de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos. Sí, claro, pero ojo que cuando ya llega la de mayores, se quiere quedar con esa. Ahí quedó, sí. Entonces, existe la posibilidad, según dicen muchos, ahora que Inglaterra no presta a los jugadores y que no viene Raúl Jiménez, entonces existe la posibilidad, porque hay quienes dicen, no, llamaría al Chicharito. Todo parece indicar que eso no tiene regreso y que ese conflicto del Chicharito con la federación no se va a arreglar. Hay quienes dicen que pondría de una vez, para asegurarlo, a Ricardo Pepi, el que anotó el tiro desde el punto penal que marcó la diferencia anoche, que lo pondría de una vez en la convocatoria para la triple fecha que se viene en la CONCACAF. Bueno, qué bueno lo de ese partido de estrellas entonces, que se dio entre Liga MX y la MLS. Porque sigue siendo lamentable. Sí. Se volvió a escuchar el grito homofóbico. No me digas. Tuvieron que parar el partido, los jugadores fueron y se hicieron en círculo en la mitad del campo, hasta que la gente no se concientizó. La MLS puso en el tablero electrónico un escrito pidiendo a la gente que cualquiera que esté utilizando el grito discriminatorio será retirado del estadio. O sea, esto ya es una vergüenza. ¿Hubo venta de licor dentro del estadio? No, pero no se justifica.
No sé, no lo sé. Pero, bueno, yo voy para 2 puntos, listo. Yo por eso Sí, voy a tocar 2 pero a puntos ver, de pero la ojo, noche. estamos, y yo digo estamos porque es que no son los mexicanos, somos los latinos, los que hablamos español. A ver, estamos quedando muy mal, por Dios, qué falta cultura es esa. Pero bueno, yo voy con los 2 detalles y los saludo a todos ya, muy amablemente. ¿Cómo está, hombre? El primero, el juego de las estrellas. A ver, es muy bien que la MLS esté tratando de hacer lo que hace MLB, lo que hace la NBA, hacer un show durante un par de días para acercar más al mundo del fútbol dentro de Estados Unidos. Pero venga, a los técnicos no se les parece que rompan el tablero, es un juego de estrellas. Pongan 5 delanteros contra 2 defensas para que eso de esas líneas de doble 4, una línea de 5. Pero Dani, hubo 31 sí, cambios. Pero la gente va a un show. O sea, ¿cómo quedó el partido? ¿Cómo así que se define por penales? Esos partidos de show de estrellas quedan 8-4, 9-8, 7-6. Pero eso es lo que lo hace bueno. Que hay una, como que un por el partido contrario, Dani, 1-1. y yo entiendo por dónde viene Dani, muy Sí. seguramente Andrés nos va a decir que para el Twitter después de la próxima semana y tiene razón. Pero es que hay una cosa, Dani. Entiendo eso. Sí. Lo que pasa es que esos juegos de estrellas de exhibición, están condenados a morir. Sí. La única razón por la cual el día anoche fue cerrado era porque era una liga contra la otra. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, con todo y el 1-1 hubo 31 cambios. O sea, más amistoso que eso no hay. Sí, total. Pero yo digo, el show es, ¿cuál es lo máximo de un partido de fútbol? ¿Ver goles o no? Y usted claro. puede tener un sistema o un formato de juego donde eso se genere. O sea, es que yo me voy, si quiere, a ver lo que yo veo en YouTube de los mundiales del 70, cuando me dicen que Brasil era un equipazo. Tenía grandes jugadores, pero eran 5 delanteros contra 3 defensas. ¿Cómo no iban a quedar esos partidos de esa manera? Claro. O sea, Bueno, ya me estoy yendo en el a 70 los recuerdos. En el 70 y eso que ya Italia- habían pasado los 5. No. En el 70 ya habían pasado los 5 delanteros. No, Garay. Pero, Vaya, momentico. mire las nóminas de Brasil del 70 eran 5 delanteros contra 3 defensas. Pero pero acuerden no que jugaban Italia, dos, no, Pero eso era normal. pero Italia manejaba pero el ojo, catenaccio. Brasil jugaba, le metieron 4 goles. Tanto Pero- No, Catenaccio. pero Metieron un 4 momentico, goles. no se jugaba, ya no se jugaba 2-3-5. Ya, o sea, es que ¿Cómo en que una no? época sí Garay, era así. Era Brasil tenía 5 días en la Sí, selección. no, de Brasil del tenía 70. muy buenos jugadores. Todos jugaban pero delanteros. Por eso. Sí, no, entiendo lo que usted dice, pero no se jugaba ya 2-3-5. O sea, es que al principio sí eran 2 defensas, 3 volantes, Imagínese. 5 delanteros. O sea, No, había pero por 5 eso, para delanteros, Brasil incluyendo un pero para- puntero y un alero. Por eso, los interiores, el forward, todos esos términos en inglés. Pero bueno, yo lo que digo es, ese estilo de fútbol de esas épocas en un juego de estrellas es para que la gente vaya a un show, ese punto. Y el otro, la situación homofóbica. Yo sigo insistiendo, Andrés, Kenneth, ese término, por ejemplo, aquí en Colombia no dice nada con respecto a lo que significa para México. Entonces yo creo que la FIFA también va a tener que tomar las cartas en el asunto. Es que, a ver, ¿por qué la gente está diciendo eso? La gente lo hace por un tema folclórico. Yo estoy convencido que no lo hacen por atacar una comunidad. Yo en estoy este de caso. acuerdo, pero yo ¿Y estoy qué? de acuerdo con Y otra Dani. cosa, otra cosa, el licor, para mí el licor debe tener mucha influencia en esta situación. De acuerdo. O sea, usted va a De un borracho, usted va a un partido de fútbol a desahogar todos los problemas que tiene Pero vos has visto en la los partidos en semana Europa. laboral o familiar. ¿Has visto juegos de la Sí. Bundesliga, los que transmite Garay los fines de semana, que van con familia, Correcto. niños y unos señores Sí. con unos jarros de cerveza Sí. en plan Es familiar otra viendo cultura. fútbol? Es otra cultura. Allá más cultural. Es otra cultura, es otra Y allá- cultura. Por allá ello la digo, cerveza es como tomar agua. por ello pregunto, ¿hay venta de licor para los latinos en estos estadios? Es que es otra cultura. No, si hay Nosotros venta de estamos licor en- tiene que ser para todo el mundo. Pero es que me refiero para la comunidad latina, tienen otro sentimiento de ir al estadio No, a desahogar todos Dani, sus problemas, sus situaciones. Dani, yo no lo sé. Entonces, Yo no lo sé. Yo no creo. muy- Yo no creo que la comunidad latina en los Estados Unidos vaya al estadio a descargar problemas. Yo creo que eso es totalmente diferente a cómo se maneja en Latinoamérica. Lo que sí les digo es lo siguiente, y entiendo el punto de Dani, y entiendo que no lo hacen de malos muchos y que eso ya no se permite. Es que esa excusa ya no es válida. sí, pero Ya no es ese válida esa tema de excusa. tanta inclusión, No. tema de tanta inclusión, Garay, está Sí, llevando pero- a que la FIFA se le está volviendo un problema enorme, porque es que Pues cómo van que a lo entrar en la so- pues conciencia de que la lo persona. soluciones. La gente va es por la gente va es como ustedes vieron lo de Renato esta semana, es increíble lo que hicieron con Renato en el Azteca. O sea, la gente simplemente porque un par de personas, el partido era estaba tan malo que un par de personas empezaron a gritar en la tribuna, Renato, y toda la gente en la emoción del momento hizo lo mismo. Y Pero nada, sí, pero ahí- no estaban en Pero contra ahí de la no hay mujer nada ni de la políticamente. violencia. Sí, pero ojo, no Por eso. se comparan las dos. Es que no se Sí. comparan las dos porque ahí no hay A mí- nada políticamente. ¿A usted no le parece correcto. grave? ¿A usted no le parece grave? No, una sí me amenaza y parece golpes muy frente a una grave. Las mujer? dos me Ah, parecen bueno, graves. sí. O sea, tanto la una como la otra.
Que tiene que arreglar el problema de la FIFA, lo tiene que arreglar. Pero hoy por hoy estamos cambiando y ya la excusa esa de que yo lo hice de folclórico y entiendo, yo era de los que en los estadios gritaba de todo cuando era aficionado. Ya no se permite, Sí, no, está. ya no. El mundo, lo que usted dice, la generación de cristal. Oye, voy a poner esto. ¿Y qué pasó con Molotov? Bueno, esa palabra, mire, es una canción. Molotov. Puto, Sí. de Molotov, de la Sí. palabra puto. ¿Cuál es el problema? Mire, ya hay una canción de Molotov que se llama puto. No, sí hay problema. Es que puto, hay problema porque es puto que para los ahí es- mexicanos ahí es es donde- homosexual. Es homosexual para ellos. Acá, Sí. por ejemplo, en Colombia eso no significa eso. Sí, no, pero es discriminatoria, sobre todo en el lugar donde se está usando. A ver, si no es discriminatoria, ¿por qué no le dicen a un arquero que no consideran o del que no quieren hablar de su preferencia sexual o no la consideran errónea, ¿por qué no le dicen hétero? ¿No? Sí, claro que es discriminatoria. Yo creo que a usted les tocó en la época de los 80 ir a un estadio en Colombia lo que le gritaban a Falcioni. Sí, y ¿O yo no? también lo grité, Ah, pero el ya loca, no. loca. ¿Usted lo gritó? Ah, Yo imagínese. también lo grité, pero Imagínese. ya no. Queremos un mejor Ah, bueno. mundo. Ya Claro. no. Bueno, Ya, Bueno. no, es que ahí es donde no podemos seguir con la misma excusita de que porque lo hicimos, Sí. que porque fuimos. En esa época se hubieran detenido todos los partidos por lo que le gritaba la gente a los jugadores. Y hoy me queda claro que éramos una mano de bárbaros y muchos hablaban del color de la piel de los jugadores durante todo el partido. Eso ya no se permite. Lindo tema de discusión, es que me les pega la aguja a los dos Yo voy a lo mismo a cine. Y en estamos- cine nadie grita. Pac, aquí es contar historias. Storytellers, amigos, por favor. De la opinión en Space Twitter. Hablando de maratónicos, béisbol, Sí. ayer, oiga, juegos de 6 horas en las ligas mayores, Marulanda, ¿qué fue lo que pasó? Esto sí, Sí, que doble comencemos jarra, con- ¿no? De con- café. no, pues Garay nos va a contar lo de los Dodgers porque es que fueron 6 juegos en extras. Y eso que ahora tenemos hombre en segunda cuando vamos hasta inning. AJ Pollock abrió el 16º inning, 16, con un home run de 2 carreras Qué y locura. los Dodgers le ganaron a los Padres de San Diego. Sí. Ningún encuentro había superado las 3 entradas desde que Major League Baseball empezó a colocar a un corredor automático en segunda base al inicio de los extra innings ante la reducción del calendario del 2020, recordemos, por el coronavirus. Vea, le digo, Sí. este partido arrancó a las 7:10 de la noche del miércoles y terminó Sí. a las 12:59 de la madrugada del jueves. No me diga, qué Un barbaridad. minuto para la 1 de la mañana. ¿Cómo sí. jugaron? ¿Cuánto jugaron? Pues 5 5 horas 49 minutos. Bueno, la Ay, sacó pero- del parque ante el noveno pitcher de los Padres, el novato Daniel Camarena. Fueron 52 los jugadores que participaron en total en el encuentro. El ganador fue Corey Neville. Y Shane Green, que lanzó el 16º, terminó llevándose el rescate. Green fue el 47 de los 52 jugadores que participaron anoche. Yo solo me puse a pensar ayer la gente en el este, el que está viendo la transmisión del partido. Como nos reseña Garay, el partido arrancó para el este a las 9:10 de la noche. Y el último out terminó a las 3:50, o sea, faltando un minuto para las 4 de la mañana. A esa hora ya Garay se había tomado 3 cafés, ya estaba eléctrico para entrar a Unánimo Deportes. O sea, el partido fue más que maratónico y como reseña Garay, el más largo de esta temporada. Pero además de ese juego, hubo otros 5 que tuvieron extras anoche. Ajá. 5 juegos más se fueron a 10 entradas. Uno de ellos incluso fue el de los Chicago Cubs y los Colorado Rockies, que en una proyección o en la doble cartelera que tenían programada, esos partidos se juegan a 7 entradas. Sí. Pero resulta que el segundo juego de las 7 entradas se tuvo que ir hasta una décima porque nada que se podía desempatar. Y el partido que también de esos que tuvimos en extra inning, pues reseñemos lo de Jorge Alfaro con los Marlins, Sí. que jugaron hasta la décima entrada y fue la gran figura del compromiso, porque además de tener un batazo con el que impuso la primera carrera del equipo, fue el héroe de la jornada porque logra el batazo ganador, el hit ganador, dejando tendidos en el terreno a los Nationals, al equipo de Washington, y los Marlins ganan después de 8 partidos sin haberlo hecho. Celebraron ayer por fin un triunfo en Grandes Ligas, al igual que los Orioles de Baltimore. Por fin ganaron después de 19 derrotas consecutivas, derrotaron al equipo de Shohei Ohtani. Ayer le dieron palo a Shohei Ohtani, Sí. el lanzador de los Angels. Búcaros. Búcaro, bien, hombre, es de allá, el Búcaro. medalla de oro. Nelson Crispín, récord mundial hombre. en natación en los 200 metros. Sí. Había ganado en Río y ahora vuelve a subir al podio, pero con récord mundial. Nelson Crispín, medalla de oro para Colombia.
en los Juegos Paralímpicos en Tokio. Una curiosa, y es un hombre, un atleta de origen persa, un atleta paralímpico. ¿Es el más alto? Y sigue siendo otra de las sensaciones este atleta. Él ya había sido reconocido mundialmente en la anterior Olimpiada o de Paralímpicos, para ser más exactos, en Río 2016, porque incluso fue medalla de oro. Se trata de un iraní que se llama Morteza Mehrsad. Mide 2,46, 2 metros 46 centímetros. Él nació con este síndrome de acromegalia, donde pues obviamente todas las extremidades y todas las partes del cuerpo siguen creciendo porque la hormona de crecimiento pues tiene allí una disfunción, si lo podemos decir de esa manera. Y él tuvo muchos problemas de niño, sufrió obviamente depresión, pues porque su cuerpo no dejaba de crecer. Y a los 15 años tuvo un accidente en bicicleta donde tuvo un problema en la pelvis, y eso generó que una de sus extremidades se quedara más corta que la otra 15 centímetros. A él ya era más o menos reconocido en Irán, pues por el tema de su estatura, es que medir 2,46 es el segundo hombre más alto vivo actualmente en el planeta, según los Guinness Records. Solo hay un turco de 36 años, que es el más alto, con 2,51 metros. Una vez un entrenador de voleibol paralímpico lo vio en un programa de televisión o en una entrevista, y lo convenció de que se fuera a jugar voleibol. ¿Qué tal? El voleibol que juegan en los Paralímpicos es voleibol sentado. O sea, es la misma dinámica de jugar voleibol, simplemente que porque obviamente tienen ciertas situaciones físicas, se juega de manera sentada, y es la gran figura de este deporte. Ganó la medalla de oro con Irán en Río, y ahora pues pretenden en Tokio repetir medalla de oro, pero sigue siendo, es que es muy difícil que pase desapercibido una persona que mida 2,46, y sobre todo en el mundo del deporte, porque actualmente es el deportista más alto que tiene el planeta. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Bueno, y ahora sí cerremos con fútbol mundial. ¿Por qué? Porque, oiga, el equipo del que nos hablaba ayer Garay, Sheriff de Moldavia, llegó a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Además, óigame, ¿cómo llegan 3 futbolistas colombianos a jugar allá? Frank Castañeda, Danilo Arboleda y Hansel Zapata hacen parte de este equipo en Moldavia, que además Garay nos contaba unas historias apasionantes de un país del este de Europa, pero está representando a Transnistria, un estado sin reconocimiento internacional. ¿Ah? Claro, un país, o sea, un país dentro de otro país. Exactamente, un país metido en otro país, como dice Marulo. Inclusive ahí, en ese país, dentro de otro país, el dinero, la moneda es diferente al del resto de Moldavia. Bueno, ese equipo, el Sheriff, eliminó al Dinamo Zagreb. No eliminó a un equipo desconocido, ¿no? No. Elimina a un equipo tradicional en Europa, no digamos grande en Europa, pero sí de los que siempre están en competición europea. Así pues que el Sheriff es la gran noticia. Ya hablaba Madulanda por estos días del Malmo, que pasó las 4 rondas del quali o de la clasificatoria. Me gusta el término tenístico para describirlo. Y hoy sabremos cuáles son los grupos. En medio de todo esto hay un maracuyá impresionante con el novelón, con el culebrón de los pases. O sea que se unió todo. Sorteo de Champions. ¿Para dónde va Cristiano? ¿Para dónde va Mbappé? Ah, y por si acaso, una más medio importante. Sí. El domingo debuta Messi. Ah, bueno. Andrés, Andrés, pero antes de que hablen de Messi, no, es simplemente el detalle. Los colombianos es también preguntar cómo es el mundo actual de los empresarios. Danilo Arboleda aquí en Colombia militó en las ligas colombianas y nunca despuntó como para ser un jugador que llegara a Europa, aunque obviamente llega a Moldavia. Terminó jugando Champions. A diferencia de Hansel Zapata, que sí se destacó en la Equidad, que iba en una proyección para un equipo de pronto de más nombre, más reconocimiento, pues está también ya diciendo, vea, estoy en fase de grupos de Champions League con este equipo. Pero es que el fútbol permite eso, lo que hablábamos en el Twitter Space. Ligas como la NBA, inclusive la NFL, que es no hay dónde ir. Sí, o sea, si uno se queda sin equipo, se quedó sin carrera. Sí, bueno, chicos, muchas gracias a todos. Muy amables a los que nos están oyendo, a los que le dieron play a este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Lo hacemos streaming desde Chile, Colombia, Estados Unidos. 20 minutos hablando de deportes americanos y fútbol mundial. Muchas gracias a todos.